¿Es un reto para las empresas en la actualidad esto que está planteando Mercedes? Evidentemente. Es cierto que se ha ido consiguiendo una serie de derechos, una serie de mejoras, tanto a nivel de negociación colectiva en los centros de trabajo como a través de las leyes, por ejemplo, la ley de igualdad. Pero también es cierto que queda mucho camino por recorrer. Un elemento que se ha mencionado anteriormente, la media en Europa para el permiso de paternidad y maternidad es de 28 semanas, sin embargo en España aún tenemos únicamente 16 semanas para las madres, compartidas las últimas 10, y 15 días de permiso de paternidad. Aunque se hayan conseguido cosas, no podemos ceder en el empeño. Y se aducen motivos económicos para eso, se supone, sí, ¿no? Antes que otros. Lina Gálvez es catedrática de Historia Económica, del Departamento de Historia Económica o del Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Profesora Gálvez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, Lina, gracias por estar en Canal Sur. ¿Hay razones económicas para esa diferencia tan grande entre la media europea del permiso de maternidad y paternidad, por ejemplo, y la duración en España? Bueno, es que la media europea es un poco engañosa, porque por una parte están permisos, depende de los permisos si son exclusivamente para un progenitor o otro. Por ejemplo, pues el permiso de maternidad exclusivamente o permiso de paternidad exclusivo, si hay parte transferible o si esa remuneración está, si ese permiso está o no remunerado al 100%. Porque en muchos países tenemos que sí, que los permisos, por ejemplo, son más largos, pero no están remunerados al 100%, están remunerados solamente a un 50% o a un 60%, lo que hace que muchas personas, sobre todo hombres, que son normalmente los que tienen los salarios más altos, pues supone un desincentivo para que los cojan, ¿no? Entonces, esa media europea es un poco engañosa. Y luego, además, permisos demasiado prolongados y que sean transferibles, que no sean no transferibles, porque si son no transferibles, pues como ocurre también aquí en España, más del 98% de los casos se lo toman las mujeres de la parte transferible. Si son si son transferibles, si son muy largos y se los toman las mujeres, lo que estamos, en definitiva, podemos estar fomentando el apartamiento parcial de las mujeres del mercado de trabajo, que desaparezcan, bueno, pues por 2 años o como está ocurriendo en Alemania 3 años. El cambio que sigue haciendo falta es el mismo cambio de naturaleza cultural que radique algún día, algún mes, año, siglo, el machismo de nuestra forma de entendernos. Evidentemente hay un elemento fundamental. La conciliación tiene que ir unida a un término como es la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad entre las parejas para el cuidado de los hijos, también una corresponsabilidad con las administraciones públicas. Es decir, es importante que haya elementos, por ejemplo, las guarderías que venimos reclamando para niños de 0 a 3 años, guarderías públicas, porque van a permitir precisamente que la mujer se pueda incorporar, porque ciertamente son las mujeres las que mayoritariamente se cogen los permisos, y también una corresponsabilidad por parte de las empresas. El tener la cuestión económica como elemento clave para que una empresa no flexibilice es un elemento que hay que discutir, pero es un elemento que no es realmente la base del problema. La base del problema es la cultura. Sigue siendo cultural. Machista, exactamente. ¿De acuerdo, profesora? Bueno, sigue siendo cultural y luego ya hay problemas que pueden ser específicos. Hay en determinados sectores en los que es mucho más fácil conciliar, pues porque es más fácil implementar medidas de flexibilidad o establecer remuneraciones vinculadas con la productividad y con, digamos, por tareas y no por presentismo. Hay otros sectores en los que pues es más difícil establecer medidas de conciliación, como puede ser el comercio, ¿no? Si un comercio dice, bueno, es que la mayoría de las personas tienen horario de mañana, pero yo tengo la mayoría de mis clientes por la tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiero decir que luego hay cuestiones más específicas, pero bueno, precisamente eso es para ponerlo encima de la mesa y discutirlo. Pero obviamente el principal problema no solamente es un problema cultural, también un problema institucional, ¿no? O sea que... Quiero hacerles a ambas la pregunta por si nuestros representantes políticos hacen lo suficiente. De esta siguiente manera, hemos querido, en fin, anotar a manera de titular las ofertas electorales que los grupos han coincidido en hacer para estas pasadas elecciones generales del 20 de diciembre. Me gustaría ponerlas sobre la mesa, solo tenemos tiempo de titular, pero sí la pregunta es de fondo. ¿Es suficiente? ¿Hacen lo suficiente? Algo esencial falta. Quitamos colores y siglas, ¿vale? Decimos el qué. Se ha puesto el énfasis en el fomento de las guarderías en lugares privados y públicos. Lo acaba de hacer antes nuestra representante de Comisiones Obreras. Hay quien centró sus propuestas en el permiso de paternidad, que dure, se ha propuesto 4 semanas, las previstas en la Ley de Igualdad, sin que puedan transferirse, como nos ha dicho nuestra profesora de Economía, nuestra catedrática.
Lina Gálvez. Hay quien propone igualar los permisos de paternidad y maternidad. Que todavía en documentos de índole diversa, por cierto, lo añadimos nosotros a título de reflexión, a veces incluso oficial, se hable de baja de maternidad o paternidad en vez de llamarlo permiso, tiene, no sé si su connotación cultural, os pido reflexión. ¿Hacen lo suficiente con estas propuestas? ¿Falta alguna que sea esencial? Hay quien fijó sus objetivos en una reducción de la jornada laboral y que ésta pueda realizarse a distancia al menos un día a la semana. Se puso mucho énfasis también en educación pública y gratuita entre los 0 y 3 años. ¿Hacen lo suficiente con estas propuestas? ¿Falta alguna esencial? Bueno, a nuestro juicio son propuestas necesarias las que están planteadas. Tanto el tener el permiso de paternidad 4 semanas, porque además viene en la ley y se lleva retrasando ya 8 años. Las guarderías, como venimos diciendo, además con una educación pública y de calidad. Igualar los permisos, porque evidentemente eso lo facilita. Pero también hay que hablar de otros términos. Hay que hablar también de que la conciliación, avanzar en conciliación es avanzar en igualdad. Pero la igualdad tiene que venir también en todos los frentes y uno muy importante eso es la brecha salarial. Mientras las mujeres sigan percibiendo un 25% menos de salario a la hora de tomar la decisión en los términos en los que estamos ahora mismo de quién abandona el mercado laboral, es evidente que es mucho más sencillo que acabe abandonándolo la mujer o acabe no vale extinguir los problemas, ¿no? Es decir, no vale decir esto no es conciliación, esto es salario, en fin, no vale eso. Todo va unido. Todo está conectado. Sí. Y casi siempre por el mismo sitio está lo más débil. Sí, las mujeres. Hombre, yo creo que son medidas todas interesantes. Yo voy más, por ejemplo, hacia que los permisos sean iguales y no transferibles y pagados al 100%, pero obviamente hay que ir paso a paso. Y si ahora avanzamos 4 semanas, como está en la ley, pues bienvenida sea. Yo creo que ahí, por resumir, porque sé que hay poco tiempo, yo creo que hay 3 tipos o 3 conjuntos de medidas que habría que poner simultáneamente para poder avanzar en conciliación. La primera son los servicios públicos. Obviamente, escuelas infantiles, ¿no? Ya dejamos de llamarlas guarderías, pero bueno, para que nos entendamos, guarderías de 0 a 3 años. ¿Públicas no, de 0 a 3 años? Sí, públicas, o bueno, aquí en Andalucía son concertadas y con progresividad fiscal, ¿vale? Si no se puede pública, pues bueno, también vale el sistema andaluz que está funcionando muy bien. Pero no solo, porque el problema de la conciliación cada vez es menos un problema vinculado exclusivamente con la infancia, también es el cuidado a las personas mayores o a las personas dependientes. Por tanto, servicios públicos para el cuidado, no exclusivamente guarderías, que es muy importante, pero servicios públicos, porque eso es lo que iguala no solamente a las personas por sus niveles de renta, por las diferencias previas de renta, sino también por la diferencia de género. Un segundo paquete de medidas tiene que ser las orientadas exclusivamente a la empresa y al mercado de trabajo. Bueno, pues precisamente flexibilidad horaria, cuando sea posible, que se remunere o se promocione por productividad, por objetivo y no por presentismo. La cultura española es una cultura terriblemente presentista. Y aquí también estoy de acuerdo con la corresponsabilidad de las empresas, pero también de los sindicatos. Gran parte de esa brecha salarial tiene que ver con los pluses. Y los pluses tienen que ver porque son pluses vinculados al modelo de trabajador varón que está presente, que tiene la libertad de estar presente muchas horas porque no tiene responsabilidades de cuidado. Y luego un tercer grupo de medidas que tienen que ver con medidas que fomenten la corresponsabilidad de los varones. Se ha dicho el permiso igual y no transferible. La educación es importante, por ejemplo, observatorios de publicidad no sexista que de alguna manera rompan con esos estereotipos u otras medidas puramente fiscales como una fiscalidad individual y no conjunta. Incluyendo y partiendo de estas medidas, en su caso fiscales, la ley es la que tiene que decir aquí, es decir, tiene que haber incentivos, por ejemplo, para que las empresas den el paso que les estamos pidiendo, incentivos en la ley para que lo hagan. ¿Faltan, Elizabeth? Por cierto, puede recoger el guante de alguna crítica a los sindicatos que me parece que ha vertido la profesora. Crítica constructiva, ella lo sabe porque trabajo mucho con ello. Nos queda 1 minuto y medio. Vale, bueno, pues en primer lugar, en temas de incentivos, lo que está claro es que los incentivos no pueden ser el elemento básico, está bien para comenzar, pero también es cierto que llevan mucho tiempo hablando de incentivos y de elementos de subvención. Por ejemplo, un elemento clave en las empresas son los planes de igualdad y los convenios colectivos. Si conseguimos avanzar a través de la negociación colectiva en esos planes de igualdad y en esos convenios colectivos, acabaremos, por ejemplo, con lo que comentaba Lina de esa discriminación y esos pluses. El sindicato, desde luego, es muy consciente de la realidad salarial en las empresas y de la realidad de la falta de conciliación y de las desigualdades, y en esa línea trabajamos. Lo que pasa es que no estamos solos. En las mesas de negociación están también las empresas, por eso digo la corresponsabilidad que deben de tener. Queda mucho por hacer. Estamos algo mejor de lo que estábamos hace quizá años, ¿no? Pero queda muchísimo por hacer.
Me sonríe la catedrática de Economía. ¿No estamos algo mejor que hace años? En algunas cosas sí, en otras no. ¿En otras seguimos igual? No, no es que sigamos igual, es que seguimos incluso peor en algunos ámbitos, porque ahora se está, por ejemplo, educando no directamente en la escuela, que se ha avanzado mucho en coeducación, pero en otros ámbitos se está educando en un mayor sexismo y una mayor segregación los niños y las niñas, y eso no nos lleva a nada bueno. O, por ejemplo, tenemos un gobierno central que no ha cumplido la propia ley de igualdad, por ejemplo, con un gobierno paritario. Entonces, eso cae en cascada. Si el propio gobierno no cumple la ley de igualdad, pues eso cae en cascada y las empresas pues no la cumplen. Si no la cumple el gobierno, ¿quién la va a cumplir? Puede ser la leyenda social, ¿no? Efectivamente. A ver, que muchísimas gracias por estar en Canal Sur Televisión esta mañana. Elizabeth García, secretaria de Mujer y Juventud de Comisiones Obreras Andalucía. Muchas gracias. Por ayudarnos a poner este granito de arena en favor de la igualdad, que todavía nos queda lejos.